Buenos días, hermanos. Es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes nuevamente. Le doy muchas gracias al pastor José Ignacio y al Señor, por supuesto, por darme la oportunidad de compartir su palabra con ustedes. Vamos a empezar este tiempo poniéndolo en manos del Señor. Amado Padre, te doy muchísimas gracias por este nuevo día de vida y de salud. Gracias por la oportunidad de compartir tu mensaje con mi iglesia y con todas las personas que nos ven. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que guíe cada una de las palabras que salen de mi boca, que sea tu voluntad y que sea lo que tú quieres que yo diga, y que este mensaje pueda llegar a los corazones de mis hermanos y ser entendido, meditado y puesto en práctica por cada uno de nosotros. Que la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar leyendo la primera carta de Pedro. Esta vez vamos a estar en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera 1995, que es la que vamos a estar usando en el mes de noviembre. Entonces vamos a proceder con la lectura de estos 4 versículos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo titulé esta prédica Apacentad la grey, porque creo que es el mensaje central de este pasaje, y fue una frase que me resaltó bastante, porque cuando la leí de inmediatamente pensé en ese intercambio, esa conversación que tuvo Pedro con Jesús en Juan 21:16. Es un versículo que hemos leído bastantes veces y dice así: volvió a decir Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y yo leía estos dos pasajes y yo decía, es el mismo mandato que Jesús le dio a Pedro. Pedro se lo estaba manifestando a los ancianos de estas iglesias, a quien fue escrita esta carta. Pero hay un cambio. Jesús le dio un mandato a Pedro. Pedro lo transforma en un ruego o en una exhortación, como dicen otras versiones. Y yo quería que pudiésemos evaluar si en Juan 21:16, cuando Jesús le dio ese mandato de que pastorea las ovejas, ¿ustedes creen que Pedro cumplió ese mandato luego de que ya Jesús ascendió al cielo? ¿Ustedes creen que Pedro logró apacentar a la grey? Yo creo que sí. Si leemos Hechos y el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de que Pedro fue clave en el nacimiento, crecimiento y establecimiento de la iglesia primitiva. Y yo pienso que luego de él estar cumpliendo con ese mandato que Jesús le había dejado, él vio la necesidad de exhortar a los ancianos de estas iglesias a que hicieran lo mismo, porque él sabía cuál era la importancia de que cada iglesia tuviera ancianos que hicieran este trabajo, que cumplieran con este servicio con un corazón sincero para agradar al Señor. Todas las iglesias necesitan ancianos, pastores, líderes comprometidos a apacentar a la grey. Entonces, yo creo que por eso Pedro decidió tomar este mandato y convertirlo en un ruego para los ancianos y los pastores de estas iglesias a quien escribió la carta. Entonces, ahora sí vamos a empezar a analizar un poquito más estos 4 versículos. Yo dividí la prédica en 3 partes. La primera es la presentación de Pedro. Ya Pedro se había presentado, por supuesto, en el capítulo 1, pero aquí él da unas características de sí mismo de las cuales no había hablado. La segunda parte, que van a ser el versículo 2 y 3, vamos a estar analizando lo que es la exhortación o el ruego de Pedro, como tal.
Y la tercera parte va a ser la recompensa, que sería el versículo 4. Entonces, los versículos empiezan así: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y cuando yo leí esta primera parte, yo me preguntaba, ¿qué es un anciano? Para nosotros un anciano es una persona mayor, una persona de bastante edad. Para mí no es ni siquiera una persona de 60, 65 años. Cuando a mí me dicen anciano ya pienso en una persona bien mayorcita. Pero en este caso no era esa la definición de anciano que estaba poniendo Pedro allí. Yo busqué cuál era la palabra que utilizaron en el idioma original y dice presbúteros, que a pesar de que sí es usada para hablar de gente mayor, en este caso, en este contexto, significa que es una persona que tiene una posición de responsabilidad. Entonces, en este contexto no estamos hablando de edad, estamos hablando de la madurez y sabiduría que una persona debe tener para estar en un puesto de liderazgo, para ser apto, para ser anciano de una iglesia. Se trataba mucho más del nivel espiritual, de la sabiduría y madurez que tenía una persona. Por ejemplo, sabemos que Timoteo, uno de los discípulos de Pablo lo instituyó como obispo o anciano de la iglesia de Éfeso. Y sabemos que Timoteo era bastante joven. Sin embargo, él tenía la madurez, el conocimiento, la sabiduría espiritual necesaria para guiar a esa iglesia. Entonces entendemos que no tenía nada que ver con edad, sino sobre la condición espiritual. ¿Ok? Hechos 14:23 dice que habiendo constituidos ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Entonces entendemos que todos los apóstoles que iban y establecían una iglesia en una nueva ciudad tenían que dejar allí uno o un grupo de ancianos que siguieran guiando esta iglesia con la palabra del Señor. Entonces, ya que entendemos a qué se refieren con anciano, llama la atención que seguidamente Pedro dice que él es un anciano también con ellos. Y esto lo sabemos porque sabemos que Pedro era apóstol, él estuvo con Jesucristo personalmente, aprendió de él personalmente. No solo era de los 12, sino que era del grupo, digamos que VIP de Jesús, de esos 3 en quien Jesús más confiaba y que les dio el privilegio de ser parte de momentos que solo ellos 3 pudieron presenciar. Pero aún así, cuando Pedro se presenta, dice: yo soy un anciano como ellos. Él no habla con arrogancia, no habla con altivez, sino que se presenta como un igual a ellos. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta para lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, Pedro dice: yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Esta es la segunda característica que Pedro da de sí mismo en este primer versículo. Y aquí había otra palabrita que me llamó a mí la atención, y esa palabrita es testigo. Yo me metí en internet, busqué en el diccionario, busqué que era un testigo, me aparecieron varias páginas como del sistema judicial de distintos países que me decían que era un testigo. Y básicamente un testigo es alguien que está presente en una situación importante, alguien que ve un suceso importante. Pero todas estas definiciones y estas páginas hacían énfasis en que el testigo no solo ve lo que pasó, sino que cuenta a otros lo que vio. En caso de ser un crimen, pues tiene que testificar ante un juez, en un juicio o ante una fiscalía. En caso de cualquier situación, pues para ser testigo tiene que contarlo, porque si él no le dice a nadie lo que vio, simplemente no es un testigo, porque nadie se entera de lo que pasó. Entonces es importante que sepamos que el propósito de un testigo es que cuente lo que vio. Entonces, como ya dije, Pedro no solo era un anciano normal, él había sido un apóstol, él era testigo físico de los padecimientos del Señor. Dice Lucas 24, 46 y 48, que Jesús le dijo esto a sus discípulos luego de resucitar.
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Pedro y los otros 11 y algunos más habían sido testigos de estas cosas, de todo lo que Cristo había sufrido, también de su muerte, también de su resurrección. Y el propósito de Pedro como testigo era hablar y compartir lo que él había visto. Entonces, en esta segunda característica que Pedro da de sí mismo, podemos encontrar una de las razones por las cuales Pedro hace este ruego a los ancianos de estas iglesias. Si Jesucristo le había dicho a él, pastorea mis ovejas, entonces Pedro sentía el deber de compartir este mismo mandato con los ancianos de las iglesias. Si Cristo le había enseñado algo a él sentía el compromiso también de contarlo a los ancianos de estas iglesias, porque ellos también tenían a un grupo de gente en sus manos a quienes tenían que guiar y tenían que enseñar. Ahora bien, hermanos, nosotros físicamente no estuvimos con Cristo en la tierra hace más de 2000 años. Nosotros no caminamos con Él físicamente. Pero ¿cuántos no conocemos lo que el Señor ha hecho? ¿Cuántos no sabemos lo que Él sufrió? ¿Cuántos no sabemos de su muerte en la cruz? ¿Cuántos no sabemos de su resurrección? ¿Cuántos no sabemos del milagro de salvación? ¿Cuántos no hemos sido testigos de lo que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra familia? ¿Cuántos no hemos sido testigos de las cosas maravillosas que Jesucristo hace? Hermanos, tenemos el deber entonces de contarlo. Tenemos que hablarlo, tenemos que divulgarlo, tenemos que decírselo a todas las personas a nuestro alrededor, porque si sabemos algo tan importante y no lo contamos, no estamos siendo testigos, sino que estamos guardando información vital y esencial solo para nosotros. Y esto es pecado, hermanos. La tercera característica que Pedro da de sí mismo en este pasaje es que él también es participante de la gloria que ha de ser revelada. Y cuando él decía que era anciano, hablaba de su presente. Cuando dijo que era testigo de los padecimientos de Cristo, hablaba un poco de su pasado. Y al decir que era participante de la gloria que ha de ser revelada, estaba hablando de su futuro. Algunos opinan que cuando él dijo esto se refería a que él había estado presente en la transfiguración de Cristo y por lo tanto había visto esa gloria. Pero yo pienso que más que eso, Pedro estaba hablando de que él sabía, tenía la esperanza de ser participante de la futura gloria venidera de Cristo cuando Él vuelva en su segunda venida a establecer finalmente su reino, a poner todas las cosas en orden. Y Él y nosotros, los que hemos sido salvados, perdonados, justificados y redimidos, podremos disfrutar de esa maravillosa gloria con Él. Matthew Henry dijo que fue un honor peculiar de Pedro y de algunos más ser testigos de los sufrimientos de Cristo, pero es un privilegio de todo verdadero cristiano ser participante de su gloria que será revelada. Todos los que hemos creído en lo que Cristo ha hecho, todos los que tenemos fe en la salvación, en el perdón, en la vida eterna que Él nos regala, seremos participantes de esa maravillosa gloria que será revelada en su segunda venida. ¿Cómo nos estamos preparando para eso, hermanos? ¿Estamos viviendo aquí en esta tierra una vida que demuestre que tenemos esa esperanza? Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, esta vida comparada con la vida eterna es corta, es súper corta, pero a veces nos abrumamos tanto con las aflicciones del tiempo presente que no parece que estemos viviendo una vida llena de esperanza, llena de fe en esa vida eterna, en esa gloria venidera de la cual vamos a participar.
Es importante resaltar que Pedro tiene cuidado de hablar de la gloria al mismo tiempo que del padecimiento, porque si somos testigos de los padecimientos, entonces compartiremos la gloria. Cuando yo estaba investigando qué es ser un testigo, en estas páginas que les dije del sistema judicial de algunos países que me aparecieron, indicaban varias veces que todos los testigos están en riesgo de sufrir padecimientos debido a lo que presenciaron. Pueden ser amenazados, pueden ser atacados. Y yo pensaba que a nosotros, por ser testigos de Cristo, también estamos en riesgo de sufrir algunos de los padecimientos que Cristo sufrió. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con la gloria venidera que será revelada. Entonces, hermanos, que así como Pedro tenía su mirada puesta en ese futuro, así también lo tengamos nosotros. Ahora pasamos a la segunda parte de esta prédica, que es lo que yo llamo la exhortación. Aquí ya vamos directo al ruego que Pedro le hizo a estos ancianos. Y él empieza diciendo: ancianos, apacentad la grey. Y cuando yo empecé a hacer la investigación, empecé a leer para esta prédica, me di cuenta de que yo nunca había buscado el significado de apacentar. He leído muchas veces este pasaje y otros pasajes que usan esa palabra, y yo nunca había buscado el significado de apacentar. Creía que significaba algo bastante diferente, la verdad. Y esto es una demostración de cuán importante es no solo leer por encima, sino verdaderamente profundizar, estudiar, desmenuzar y meditar en la palabra del Señor. Pero bueno, yo busqué el significado de apacentar, y en la RAE indican que apacentar es dar pasto al rebaño o llevarlo a pastar. Y la verdad me sentí un poco decepcionada, porque yo decía, me parece que sonaba muy simple, simplemente darle comida al rebaño. Me puse a pensar si cuando Pedro dijo apacentada la grey, estaba pensando en simplemente alimentarla. Pero luego me pregunté a mí misma, ¿qué hace un pastor de ovejas mientras su rebaño pasta? Y busqué en internet funciones de un pastor de ovejas. Y me salían 5 funciones sencillas, pero bastante reveladoras. Decía que el pastor encuentra características individuales en cada oveja y les pone nombre para reconocerlas. El pastor siempre las guía y va delante de ellas, protegiéndolas de cualquier animal salvaje que las pueda atacar. El pastor está pendiente de que la comida y el agua que consuman sea de calidad. El pastor no las deja extraviarse, porque las ovejas tienen un sentido de la orientación un poco malo, entonces no las deja extraviarse, y si se extravían las va a rescatar y las devuelve al rebaño. Y por último, el pastor juega con las ovejas, se divierte con las ovejas, porque son animales bastante nobles, bastante saltarines y divertidos, y el pastor pasa tanto tiempo con ellas que es inevitable no sentir cariño y que ellas no sientan cariño por el pastor. Entonces también hay tiempos de diversión, y me encantaron estas 5 funciones de un pastor, porque yo decía, así es Jesucristo con nosotros. Nos conoce, nos guía, nos rescata, nos devuelve cuando nos desviamos, cuida lo que consumimos. Yo leía esto y me sentía maravillada, porque este es nuestro buen pastor. Y así, hermanos, deben ser los ancianos y los líderes y los pastores de nuestra iglesia. Deben conocer a los miembros de su iglesia, deben cuidar a los miembros de su iglesia, deben guiarlos, deben orar por ellos, deben encargarse de que lo que ellos estén consumiendo sea de calidad. No deben dejarlos de descarriarse, y si se descarrían tienen que rescatarlos, y también deben tener tiempos de compartir, de alegría y de diversión con los miembros de la iglesia. Nosotros somos ese rebaño. Todos aquellos que tengamos necesidad de ser enseñados, alimentados, cuidados, guiados y a veces rescatados,
somos ese rebaño. Y si deseamos que Cristo nos pastoree, entonces debemos entender que Él muchas veces lo hace a través de estos líderes y de estos pastores que Él mismo ha instituido en esta tierra. Porque a veces queremos ser pastoreados por Jesucristo, pero no nos gusta que nuestras autoridades en la iglesia nos digan que estamos haciendo algo mal, o que nos hagan muchas preguntas, o que nos estén llamando. Hermanos, ellos están haciendo el trabajo que Cristo les mandó a hacer en este mundo. Y nosotros debemos someternos con gratitud, con humildad y con amor. Y bueno, pensando en las funciones de los pastores, yo decía, a lo mejor algunos de los hermanos al escuchar estas funciones de pastor dirán, qué alivio que yo no tengo toda esa carga y esa responsabilidad porque no soy líder de nadie, porque no soy anciano de nadie, porque no soy pastor de la iglesia. Hermanos, esta prédica no es solo para los pastores de nuestra iglesia, es para todos nosotros, porque todos somos ancianos en la vida de alguien. Si usted es padre o madre, usted cumple la función de anciano en la vida de sus hijos. Si usted es abuelo, ya sus hijos crecieron y se fueron de casa, pero usted tiene nietos, usted cumple la función de anciano en la vida de sus nietos. Si usted es maestro, usted cumple la función de anciano en la vida de sus alumnos. Si usted es hermano mayor, usted cumple la función de anciano en la vida de sus hermanos. Incluso, si usted invitó a un compañero de trabajo, a un amigo a la iglesia, y ese amigo está empezando en los caminos del Señor, usted probablemente haga el papel de anciano en la vida de ese alguien, porque usted tiene más experiencia que él, tiene más años estudiando la palabra, usted tiene más sabiduría y probablemente esa persona vea en usted un ejemplo a seguir. Todos hacemos el papel de anciano en la vida de otras personas y por eso es importante que podamos ser de ejemplo, que podamos guiar, que podamos orar por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, sean nuevos creyentes o no lo sean. Todos tenemos la responsabilidad y el deber de ser de ejemplo para nuestros hermanos, de preocuparnos por nuestros hermanos, de guiar a nuestros hermanos, de que si vemos que se están descarriando o tal vez no están haciendo las cosas de la forma que a Dios le agrada, nosotros tenemos la responsabilidad de exhortarlos. Entonces es importante que todos sintamos que esta prédica, que este mensaje es para cada uno de nosotros. Entonces este servicio de anciano, de pastor, este trabajo de ser líder en una iglesia, Pedro le da 3 características importantes que debe tener. Y la primera es que este servicio debe ser no por fuerza, sino voluntariamente. Y quiero que volvamos a mencionar el versículo de Juan 21:16, donde Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, pastorea a mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces pastorea a mis ovejas. Hermanos, servimos al Señor por amor, no es por obligación, es por amor. Ancianos, líderes, pastores, si vamos a apacentar a la grey, es por amor. Debe ser voluntariamente, no es a juro, no es obligado, es porque en nosotros hay tanto amor por el Señor, tanto deseo de agradarle, que le servimos. Y al servirle al Señor, le servimos también a nuestra iglesia con el mejor de los motivos en nuestro corazón. Meyer dijo una frase súper interesante: ninguno de los soldados de Dios es mercenario. Todos son voluntarios. Debemos tener un corazón de pastor si queremos hacer el trabajo de un pastor. La segunda característica que debe tener este servicio al Señor es que debe ser hecho no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto o deseo sincero, dicen otras versiones. En 2 de Pedro 2 hay un versículo que dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo y habrá también falsos maestros. Y luego en el versículo 3 dice que llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Hermanos, todo pastor que trate al evangelio como un negocio del cual puede lucrarse para satisfacer sus propios placeres,
recibirá sus consecuencias y tendrá que darle cuentas al Señor. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos nosotros de personas que dicen que jamás serían cristianos, que jamás pisarían una iglesia cristiana evangélica porque los pastores son corruptos, los pastores se aprovechan de las necesidades de los miembros de su iglesia y les quitan dinero del diezmo y etcétera, para lucrarse ellos mismos, para comprar casas, para comprar carros? ¿Cuánto daño le han hecho este tipo de líderes y este tipo de pastores a la Iglesia Universal? Yo estoy segura que los pastores honestos son mayoría, porque en todos los años que tengo en Cristo no he conocido al primero que sea corrupto. Sin embargo, sabemos que hay una minoría que sí hace este tipo de cosas, y hay de ellos, hermanos, porque en algún momento el Señor Jesús les va a pedir cuentas de sus actos y tendrán que responder. Entonces, que nuestro servicio sea siempre por deseo sincero, porque nos salga del corazón, por agradar al Señor y no para nuestro propio beneficio. La tercera característica de este servicio es que debe ser no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo de buen ejemplo para la grey. Y el Señor no nos mandó a ser jefes, no nos mandó a ser autoritarios, a ser mandones, a no tener empatía, a no tener compasión ni misericordia por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra grey, sino que nos mandó a ser una representación de Cristo en la vida de esas personas. Es guiar con el ejemplo, con amor, es aconsejar, es acompañar, es orar, es ayudar a levantar a la persona, es llorar cuando esa persona llora, es reír cuando esa persona ríe. No somos jefes, no estamos en la iglesia para ser jefes como se puede ser en un negocio o en una empresa, aunque incluso ahora no se enseña a ser jefe en los negocios y empresas, sino a ser líder, que hay una gran diferencia. Más aún, en la iglesia debemos aprender a ser líderes, ancianos y pastores con el carácter de Cristo, no con arrogancia, no con altivez, así como Pedro no fue altivo al momento de presentarse a sí mismo, sino que se puso como igual a esos ancianos. Así nosotros debemos vernos como igual a nuestra grey. Matthew Henry dijo: Pedro no manda o ordena, él exhorta. Él no se proclama como más que los ancianos y pastores a quienes escribe, sino como igual a ellos, a pesar de que caminó y vivió junto a Cristo mismo. La clave, hermanos, está en dar el ejemplo. Si nosotros vivimos lo que predicamos, entonces vamos a vivir vidas coherentes y la grey se sentirá gozosa de seguir, de aprender, de practicar lo que nosotros le estamos enseñando desde la palabra del Señor. Ezequiel 34 dice algo súper interesante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y di a los pastores: ay de ellos que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado. Cuando nos volvemos líderes, ancianos, pastores, arrogantes, autoritarios, altivos, lo que podemos causar es que las ovejas se dispersen. Y también el Señor va a pedirnos cuenta por eso. Para ya terminar esta prédica, pasamos a la tercera y última parte, y es la recompensa, porque este pasaje termina con un mensaje alentador y dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, si estos ancianos cumplían con la exhortación que Pedro les estaba haciendo, serían recompensados cuando el príncipe de los pastores venga, con un
premio espectacular. No nos podemos ni imaginar qué tan espectacular va a ser. Pero primero establezcamos quién es el príncipe de los pastores. Dice Hebreos 13:20 que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Nuestro gran pastor, el príncipe de los pastores, es Jesucristo. Él mismo lo dijo en los evangelios, en Juan 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él va a venir, que no se nos olvide a ninguno de nosotros que el príncipe de los pastores va a venir y Él va a querer saber qué es lo que hicimos por la grey. Recordemos que cuando servimos como ancianos en la iglesia, no estamos trabajando para las ovejas, estamos trabajando para el príncipe de los pastores y Él nos va a pedir cuenta. Y si nuestro servicio fue de corazón, fue sincero, fue esforzado, fue apasionado, fue en obediencia a la palabra del Señor, vamos a ser recompensados. Y no va a ser una recompensa como las que recibimos en esta tierra, que sí, son buenas, son agradables, son bonitas, pero así como todo lo de este mundo se deshace, se daña y se pierde, sino que va a ser una recompensa incorruptible, va a ser una corona incorruptible de gloria. Y sé que nos lo imaginamos como una corona física de oro, dorada, brillante, pero no tenemos ni idea de cómo será realmente. Imagínese usted en su mente esa corona incorruptible de gloria. No es una corona de fantasía que va a cambiar de color, se va a poner negra, se va a deteriorar, se va a oxidar, se va a romper. No es ni siquiera una corona de oro. Es una corona de gloria, incorruptible. Incorruptible significa que no se daña, no se deteriora, no pierde valor, el tiempo no la daña. Imagínense esa recompensa. Imagínense tener la bendición de que el mismo Dios te recompense con una corona incorruptible de gloria. Y hermanos, las coronas no van a ser solo para los pastores, sino para todo aquel que es fiel a Jesús y para quien hizo lo que Él les llamó a hacer. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una incorruptible. Todos, hermanos, tenemos el deber de ser ancianos en la vida de las demás personas, de guiar, de cuidar, de orar por ellos y sobre todo de ser ejemplo con nuestra vida. La perseverancia fiel gana una recompensa celestial que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, dice Primera de Pedro 1, del 3 al 5, que ya estudiamos. Los invito a que guarden esta palabra en su corazón, a que la mediten y que todos podamos ponerla en práctica para el crecimiento de nuestra iglesia y también de la Iglesia Universal. Que el Señor los bendiga.